Bueno, pues, bienvenidos a otro jueves de creatividad. Mm, De verdad que gracias por la pizza y gracias por la Coca-Cola y gracias por quedarse hasta tan tarde y hacer este esfuerzo. A ver, lo que vamos a ver hoy es una metodología que nos encontramos de Jason Theodore. El cuate de verdad es un acercamiento súper interesante a cómo hacer creatividad. Y lo que queremos lograr con esto es, uno, ver si este método creativo nos mejora como personas a nivel creativo, obviamente. Y dos, ver si esto nos sirve para aplicarlo como metodología formal dentro de BRM. Entonces, arranquemos. El método creativo, voy a ir traduciendo todo, ¿vale? El método creativo, un kit de herramientas, una caja de herramientas para la era de las ideas. Introducción. Aquí se presenta Jason Theodore. Él es un director creativo. ¿De dónde? No sé. Es la Linux. ¿Mm? ¿De Londres? Y él dice, mira, son todos los clientes que tengo, soy un putas. Y quizás lo es. Dice, yo facilito ideas. Yo dirijo la creación de comunicaciones así de una forma que se puedan resolver los problemas de un cliente específico o sus necesidades usando los canales digitales apropiados y así ver lo que los diseñadores generan, los directores de arte, los copies, los arquitectos de la información, los expertos en usuarios, en experiencias de usuario, los programadores, los planners y los científicos de marketing, todo mientras que mantenemos una en mente la visión más grande. Es como él se presenta. Yo facilito ideas. Crickets. Crickets es como diciendo, ah, qué aburrido. Miren, ahora sí hablemos de lo que se trata. Se trata del método y sistemas creativos. Es mi intento para describir la creatividad, es lo que hermano nos cuenta. Dice, ¿qué es la creatividad? Y nos cita a Jacques Maxim, que es un chef, y dice, la creatividad significa no copiar. ¿Alguien lo reconoce? No. Jax. Eh, Creatividad es novelties efectivas. Dicen estos cuates. Novelty, ¿alguien sabe qué es novelty? Novelty es como esos artículos que son como novedosos, como el rascacabeza, el no sé, son como artículos que son novedades. Entonces dice, miren, esos artículos, pero efectivos. Kate Kellman, que es un neurólogo, dice, la creatividad es inventarse algo nuevo al dejar ir de la convención, alejarnos De la convencional. de lo convencional, correcto. El doctor John Cunios dice, la creatividad es la habilidad de reestructurar el entendimiento que uno tiene de una situación en una forma no obvia. Eso está como divertida. Doctor Rex Young dice, la creatividad es como la pornografía. La entiendes cuando la ves. Es chévere. Y Wikipedia dice, de una forma incontraria, como distinto a muchos fenómenos de la ciencia, no hay una sola autoridad o perspectiva o definición de la creatividad. Dicen, miren, el método científico tiene 5 partes, que es concéntrate, observa, crea hipótesis, experimenta y evalúa. ¿Vale? Dice, miren, el método científico está expresado desde afuera hacia adentro, tratando de entender todas las cosas existentes y poniéndolas en una caja totalmente organizada. La creatividad no es así. La creatividad o el método creativo, es lo que él nos va a describir. Dice, miren, el método creativo está expresado desde afuera, perdón, desde adentro hacia afuera, tratando de hacer nuevas cosas y olvidándose de que había una caja. Se trata de acción, de crear algo que nunca ha existido. Se trata de la conexión de este acto, o sea, del acto de la creación,
hacia nuestra cultura y nuestra humanidad. Se trata de la desviación del camino predeterminado para inventarse uno nuevo. Entonces, comparemos el método científico contra el método creativo. Dice, miren, son dos approaches distintos. Todos empiezan con focalizarse y terminan en evaluar, pero mientras que el método científico está basado en observar, crear hipótesis e experimentar, el método creativo está más centrado en hacer actos, conectarlos y desviarse de lo normal. ¿Vale? Ahorita vamos a profundizar bien qué es lo que él nos está diciendo, pero ojo que lo que nos está diciendo es, miren la diferencia entre los métodos, pero es un método que funciona. Dice, ¿cuál es la receta para el éxito creativo? Dice, ten foco, hazlo, encuentra significado, piensa diferente y mantente focalizado en tu objetivo. Y nos describe su método creativo. Que noten que son los 5 pasos, ¿no? Que él dice, es foco, actuar, conectar, desviar y evaluar. Entonces él dice son 5 fases: la fase de preparación, la fase de inducción, la fase de análisis, la fase de síntesis y la fase de evaluación. Y nos dice, la fase de preparación es la definición del problema o la meta, los métodos para concentrarse, para proveer insights y dirección. La fase de inducción es la parte de brainstorming en cuanto a cantidad. Son métodos de acción para romper barreras. O sea, fíjense que nos dice qué tipo de métodos necesitamos en cada uno, ¿no? En la fase de análisis, que es la fase de organizar las ideas de calidad, encontrando métodos de conexión para fortalecer las conexiones. La fase de síntesis es la fase de crear expresiones únicas y usando métodos de desviación para escaparse de las configuraciones por defecto. Y al final, una fase de evaluación donde uno juzga, purga ideas contra el foco principal y digamos, lo mide contra el metrónomo, la escala de éxito creativo usado para evaluar y rankear el trabajo creativo. Marica, o sea, si esto funciona, el tipo es un genio. Sí, digamos que está poniendo el método creativo, pero lo está sintetizando y lo está graficando. Pero es lo que se hace de alguna manera. Y uno prácticamente lo hace. Exacto, pero se está poniendo empíricamente. Exacto. Lo que pasa es que el tipo lo que dice, y ahorita van a ver cómo empieza, cuando digamos que uno siempre tiene este proceso, ¿no? Tiene su brief, y después hace brainstorms, y después selecciona las mejores, y después las mejores las pule y finalmente las presenta. Pero el man lo que dice es, qué putería, todo funciona así, pero tienes que tener métodos. Que eso es muy distinto, ¿no? Él dice, vas a hacer brainstorming, aquí está el método, tienes que tener un método de acción. Ah, vas a seleccionar las preferencias, tienes que tener un método de conexión. Entonces, eso es lo que me parece que es súper valioso. Y después lo sintetiza en 3 pasos que me parece que son muy valiosos. Entonces, hablemos, según él, de los elementos de la creatividad. Dice, los elementos de la ciencia son observación, hipótesis y experimentación. Pero los métodos creativos son acción, los elementos creativos, perdón, son acción, conexión y desviación. Y él lo resume en do, glue and skew. ¿Vale? Entonces, empezamos como a ver los iconitos. El do, skew, es, si te fijas que la lineecita está evitando el centro, estás como desviándose. Paralelo. No, es como vete por los lados. Lateral. El pensamiento lateral, exacto. Skew es cuando uno, por ejemplo, en Photoshop hace skew, es cuando la foto uno no la mueve así, sino la mueve así. Que la mueve hacia un lado, que la desvía, la distorsiona, distorsionar. Skew es distorsionar. ¿Vale? Miren los iconos. Do adelante. Glue infinito. No. Conexiones. Conexiones. El glue es lo que está diciendo es. Sí, pero él hace porque se parece al Mobius.
que es la cinta infinita. Pero lo que el tipo está diciendo es, encuentra cosas que se conecten. Por eso lo llama glue, porque es lo que nos pega. El tipo, por ejemplo, más adelante lo vamos a ver, no dice como, "Ah, es que yo estoy pegado a Calvache", sino lo que dice es, hay aire entre los dos. Esa es la conexión. ¿Me explico? Él busca cuál es el pegamento que los une. Las dos ideas que en cantidad que tú votaste, ¿por qué pensaste en esto y esto y esto? Ahorita lo vamos a ver más en profundidad, pero lo que nos está diciendo es, encuentra lo que está haciendo que las cosas estén pegadas. ¿Me explico? Y al final dice skew. Y es, ya que encontraste esa idea que tiene unión a tu foco, no la uses. Vete por los lados, porque si se te ocurrió, es normal que se te ocurra. ¿Vale? Entonces es muy fácil. Do, glue, skew. Me parece que es muy fácil recordarlo y utilizarlo. Que en español sería hacer, conectar y desviar. Exacto. Hacer, conectar y desviar. Vale. Entonces él dice, la primera, acción. El do es la cantidad, es romper las barreras que uno siempre tiene y te lleva a trabajo simple, inteligente y bien hecho. ¿Vale? Pablo Picasso hizo más de 50.000 trabajos. Como diciendo, no es que Pablo Picasso haya sido muy bueno, es que fue muy prolífero. ¿Me explico? Y hizo de todo. Exacto. Después dice, miren, el pegamento o la conexión es la calidad, es lo que fortalece las ideas, lo que une a las ideas y te lleva a trabajo familiar, resonante y compartible. Pablo Picasso, en la Guernica de Pablo Picasso, muestra la angustia de la guerra civil española. ¿Sí explico la diferencia? Este huevón es un monstruo trabajando, pero tiene cosas que al conectarse con cosas relevantes para las personas se vuelve familiar, resonante y compartible. Que tiene que ser lo que tiene que tener los grupos. O eso es en este caso específico. Siempre tienen que ser familiares, resonantes y compartibles. ¿Son puntos? O otra hora pues es porque es disonante, No, es lo que dice controversial y es formal. es lo que dice es familiar, porque como está con cosas que conectan a las personas, la gente lo reconoce. Es resonante porque la gente al poderlo entender lo puede como hacerle eco, resuena. ¿Me explico? Y es compartible porque como está basado en lo que conecta a las personas, la gente puede compartir el trabajo encima de eso. Es como por lo que... Estamos hablando de una de arte abstracto, ¿no? Sí, pero el tipo lo que está diciendo es una cosa muy chévere y es, tienes que encontrar algo para que se pegue, para que signifique algo para las personas. Si no, pues es una buena idea ya. Si no significa, nunca va a llegar a ser resonante, nunca va a llegar a ser familiar, nunca va a llegar a ser compartible. Es como el reto que él pone. No como la idea como tal, sino con la gente, conexión con la gente. Acuérdate que él dice que es algo que conecta a nuestra humanidad y a nuestra cultura. Porque a veces uno dice la idea le falta como más, que tenga más, que esté como más manchable, que esté más concisa, concreta, redonda. No, la redonda es la que sigue, yo creo. Este es como que la gente cuando la vea no le parezca una cosa muy rara. No, yo creo que no es un pedazo de la evaluación. O sea, cuando lo Puede dice ser. redonda, es una evaluación. Echémosle ojito. Y en la tercera, él dice skew, es la desviación. Dice, por ejemplo, esa uniquicidad, esa, ¿cómo se dice eso? Esa individualidad, esa originalidad, exacto, es hacer nuevos caminos. Nos lleva a trabajo original, flexible y retador. Pablo Picasso hizo, por ejemplo, los bocetos de Toro, que es toda una colección, y lo que hizo fue llevarnos en direcciones inesperadas. Fíjense que es el mismo, es muy prolífero, significativo, pero retador. Es como el ejemplo que él pone. ¿Ven? Ahora dice, ¿cuáles son los elementos de la creatividad? Cuando los logras unir, es que la magia sucede. Cuando logras tener acción, conexión y desviación, en ese lugar donde cumple las tres cosas, es que la magia sucede. ¿Vale? Pero todos nosotros no tenemos estos tres elementos en las mismas cantidades.
Por ejemplo, nuestras fortalezas y nuestras debilidades son, por ejemplo, la forma en la que rompemos barreras, en la que fortalecemos las conexiones y en la forma en la que tomamos caminos que no están demarcados. Él dice, las barreras, la superficialidad y lo que está hecho por defecto es lo que nos joden, por decirlo de otra forma. Él dice, mira, cuando tú quieres hacer las cosas, te topas con barreras. Ay, no tengo tiempo, ay, es que tengo un pereza, es que ya salí de la hora, es que te topas con barreras. O sea, a la hora de hacer, uno es una hueva. Fíjate, cuando tratas de buscar conexiones, el problema es que somos súper superficiales. Como, ay, es que están, pues porque son azules, o ay, ya entendí, es porque son dos niñas. Marica, profundamente hay unas conexiones muy profundas, pero no las buscamos. Buscamos cosas superficiales, ¿vale? Entonces es nuestra debilidad. Y finalmente, para la desviación, nuestra debilidad es que hacemos las cosas por defecto. Los settings, las configuraciones normales son lo que hacemos y ya. Ay, sí, es lo normal. Y no hacemos el ejercicio de hacer cosas únicas. Son nuestras, la forma en la que fortalecemos nuestras debilidades. Rompemos barreras, fortalecemos las conexiones y caminamos caminos no marcados. ¿Vale? Algunos de nosotros, y esto que estaba explicando, debió haber sido explicado con esta diapositiva, dice, en cuanto a las barreras, algunos de nosotros tenemos un gran problema haciendo que las cosas empiecen. Sencillamente hay muchas barreras en nuestro camino, somos muy débiles en la acción. ¿Vale? Dice, algunos de nosotros tenemos muchos problemas tratando de que las cosas de verdad signifiquen algo. Nos concentramos en las cosas superficiales en vez de en las cosas fundamentales. Y sobre todo somos muy débiles en encontrar conexiones. Y él dice, algunos de nosotros tenemos algunos problemas en ser originales. Vamos por defecto al status quo, a la forma normal de hacer las cosas. Somos débiles en desviación. ¿Vale? Entonces dice, ¿cuáles son sus fortalezas y sus debilidades? John Theodore, he identificado 8 tipos de creativos. ¿Cuál eres? Vamos a hacer una prueba. Entonces, por favor, saquen papel y eso. Y dice, si no tienes un papel o una pluma, ve la sección de captura, cataloga y revisa en la sección de concéntrate, que ya vi. Y ahí les va a decir, siempre tengan un papel y un esfero. Ah, chévere. Entonces, güey, ayúdanos a tener, por favor, papel y esfero para todos. ¿Tiene esfero? No. No. Ahí, perfecto. Muy bien. Perfecto. Tú tienes el iPhone. Yo tengo. Ay, Saca el iPhone. ¿Sí? No. Claro. Pues anotar. Anotar. ¿Tiene esfero? No, faltó. ¿Tengo que anotar? ¿Tú tienes dos? Los con. No. Es respuestas. Ah, ok. ¿Listos? No, pero yo no conseguimos un esfero. Ay. Les dije antes de empezar. Pero ya estamos listos. Bueno, entonces ya que tenemos todo el papel, hagámosle. Dice, Creative Type Analyzer. Which creative type are you? Es que, dice, analizador de tipo creativo. ¿Qué tipo creativo eres tú? Oigan, y yo no tengo papel y entonces alguien por favor. ¿Y tú ya lo hiciste? No, quiero hacerlo. No, nada, No, te apunta las mías, Ahí, en ese papel. ¿Está ese papel? Ya. Y se acaba. Tú no lo haces, tú no respondes. Ahí tiene el papel, espero aquí y los dos respondemos. Dice entonces, miren, dice, el taker, que es el que toma las cosas, el mimic, el que imita las cosas, el empath, el que es simpático, que puede entender los sentimientos de los demás, el loco, el soñador, el que está por fuera, el outsider, como el extranjero, el productor y el creador. Son los 8 tipos de creativos que él tiene puesto. Entonces dice, miren, respondamos las siguientes preguntas. 1. Cuando ves gran creatividad, cuando ves gran trabajo creativo tú, A, inmediatamente empiezas a crear algo. B, lo tomas todo hacia adentro, o sea, lo analizas todo, pero no haces nada. C, ponderas el significado intrínseco que tiene la pieza que estás viendo. O D, imaginas cómo pudo haberse hecho de una forma diferente. Entonces respondan a la 1, A, B, C o D. ¿Cuál?
Apunten cuál son ustedes. Uno. Yo creo que soy este. Listo. Siguiente. Siguiente pregunta. Dos. ¿Cuál es la cosa más importante sobre mi trabajo creativo? A. Que yo lo estoy haciendo. B. Nada. No es una prioridad. C. Que resuena con otras personas. Y D. Que nadie más lo ha hecho nunca. ¿Qué es la cosa más importante sobre mi trabajo creativo? Entonces, ¿Listo? Siguiente pregunta. 3. Al principio de un nuevo proyecto, tú, A. Nunca tengo problemas para empezar. ajá. B. Me rindo porque realmente no sé qué hacer. C. Hago mucho investigación. Tú amas Wikipedia. Y experimento con una gran variedad de opciones. Entonces, ¿cuál es su respuesta a la 3? Va de nuevo. Tengo problemas para empezar a trabajar. Me rindo porque realmente no sé qué debo hacer. C. Hago mucha investigación. O D. Experimento con muchas variedades de opciones. Sean honestos con ustedes mismos para que les salga bien en esta vaina. No se lo muestren a nadie. Listo. 4. ¿Cómo así? 3. Al principio de un proyecto, tú nunca tienes problema en empezarlo. B. Te rindes porque realmente no sabes qué hacer. C. Haces mucha investigación. D. Experimentas con una gran variedad de opciones. ¿Listos? 4. ¿Cuál enunciado sientes que te identificas más con? Que te identificas fuertemente con. A. Siempre tengo un proyecto creativo en el aire, como siempre estoy metido en algún proyecto creativo. Esa es la A. B. Prefiero relajarme viendo televisión. C. Yo encuentro que puedo entender los sentimientos de las otras personas con facilidad. O D. Si las personas supieran todas mis ideas, probablemente me encerrarían en la casa. Va de nuevo. A. Siempre tengo algún proyecto creativo que estoy ejecutando. B. Prefiero relajarme al ver televisión. C. Siento que puedo entender los sentimientos de los demás con facilidad. Y D. Si la gente conociera mis ideas, probablemente pensarían que estoy loco y me deberían de encerrar. Entonces, al 4, ¿qué respondo? ¿Listo? Usualmente, no, perdón, choose all that apply y sean sinceros, contesten todas las que son, aplican. A, usualmente empiezo lo que termino. B, no soy una persona muy creativa. C, estoy muy interesado en otras razas, culturas y religiones. D, yo cargo cosas extrañas, yo uso o me pongo cosas extrañas como una... No, el strange es como, yo soy rarito porque es como como lo que me hace ser como un, como un, Como como una condecoración, como un, o sea, Sí, está diciendo como, me enorgullezco de ser me extraño. pongo cosas... pero no, Ah, no ya de entendí, vestirse, ya. soy loco, Sí, yo cargo el título de extraño Sí. como Como un título de honor. honor, exacto. Listo, ahí está. Claro, Excéntrico. excéntrico. Sí, soy excéntrico con orgullo. Exacto. Es lo que está diciendo. Listo, va de nuevo. Entonces, contesten todas las que apliquen. A. Siempre empiezo lo que termino. B. No soy una persona muy creativa. C. Sí estoy muy interesado en otras razas, culturas y religiones. Y D. Cargo el título de excéntrico con orgullo. Contesten. Acuérdense, pongan A, B, C, D si son todas. a menos que fuera sexo. Ok, son varios. Sí. ¿Pueden ser varias? Sí. Pero escojan todas las que aplican. En esta. Solo en esta. Ah, solo en esta. Sí, Porque solo en escojan esta. todas las, porque dice la instrucción, güey, eso, yo no hice solo- el Ah, dice, escoja todas las que aplican. No, hágale. ¿Listos? Siguiente. A, B, C o D. Pongan todas las que apliquen. ¿Listos? ¿Todos listos? Va.
Escojan todas las que apliquen otra vez. ¿Listos? A las 6. Hago muchas versiones de mi arte antes de estar satisfecho. Sencillamente estoy contento de poder terminar un proyecto para poder ir a ver televisión. Yo nunca estoy satisfecho hasta que un proyecto se siente bien. Si algo que yo he hecho ha sido hecho antes, lo quemo o lo cambio. Qué buena. A ver. Lo mando a Canes, pero no sé ahorita. Si lo mando a John Lyons. Ahora, sumen sus totales. ¿Cómo se suma? Dice, ¿cuántas A's, cuántas B's, cuántas C's y cuántas D's tiene? Entonces, A, B, C y D. Yo tengo una A, 3 B's, 5 C's y una D. ¿Listo? ¿Y cómo se suma? Pues cuenta todas las que tienes. ¿Cuántas A's Ya. tienes? ¿Cuántas D's tienes? ¿Cuántas D's tienes? Listo. ¿Listo? Ya, Ven acá. bueno. Ahora dice, Espera. réstale la A Uy, de uy, la uy. B. Espera. ¿Cómo se suma? O sea, Uy. A menos B. Entonces, lo que le has dado en A, menos Menos lo que Pero me espera. lo haya de la dado. B. Ok. Exacto. 1, 2. ¿Listo? Un segundo. Espera. Préstame. ¿Cómo es? ¿Cómo es, Manuel? A menos B. ¿A menos B? Sí. Sí, la tres. Porque eso que era papel. O sea, si Es más fácil. ¿cuántas tienes Menos en uno A? puede dar cero. Sí, Sí, claro. Pero No, fíjate, no, fíjate lo que no, dice. no, no. Fíjate lo que dice abajo. Entonces, si es menos 1 es 0. Entonces, A menos B, ¿cuánto les da? Después, C menos B. C menos B. ¿Y cuánto les da? Listo. Y después, D menos B. D. C menos B. Listo. ¿Y qué? Entonces ahora dice. Espera. Allá mira, güey. Mira mi papel como si él entendiera lo que yo estoy diciendo. Allá. Es que me estoy copiando. Quiere ver que soy creativo para ser igual. ¿Listos? Es tan creativo que quiere ser igual. Entonces dice, si el total de una letra, ¿vale? Si el total de una letra es 0, 1, 2 o 3, pongan minúscula. Entonces, por ejemplo, yo saqué 0 en la primera resta, entonces pongo A minúscula. ¿Listo? No, Otra pero vez, no. ¿es de acuerdo a la resta? No, porque Sí, es de acuerdo. No. No, Miren, ya. miren. La primera respuesta, A menos B. ¿Cuánto sacaron? Si sacaron 0, 1, 2 o 3, pongan minúscula A. Si sacaron 4, 5 o 6, pongan mayúscula A. ¿Listos? En la primera resta. En la segunda, C menos B. ¿Listos? C menos B. Si sacaron 0, 1, 2 o 3, pongan minúscula C. Ya. Y si sacaron, En total, 4, 6. ¿ya? Listo. Si sacaron 4, 5, 6, pongan una C mayúscula. ¿Listos? D menos B, la última resta. Si sacaron 0, 1, 2 o 3, pongan D mayúscula o minúscula. Entonces yo voy a poner la minúscula. ¿Listo? Ya, güey. Les digo menos. No jodan. Pero, O sea, hagamos. ¿Listos? Dale. Entonces vengan. Sí, entendió. Mejor dicho, Listo, aquí. ya. ¿Ya lo tienes? ¿Tú lo tienes? Sí, no sigue. Escribe tu respuesta aquí. A, C. Pero yo puse Pero yo soy un soñador. Yo soy A, C, Pero también soy Tú soñador. eres un mimic. Eduardo, Uy, ¿qué pasa? Está bien, pero para eso se trata. Diego, ¿tú qué eres? Todas Taker. minúsculas. Tú allá, Taker. ¿Tú, Lau? Undertaker. Taker. O sea, el único, y por eso el director creativo, que no es. No, suena muy chistoso, pero piénsenlo, o sea, piénsenlo, marica.
Todos nosotros somos takers, somos personas que tomamos cosas. Ahorita él va a describir cada uno de los que tiene. Pero tú eres un mimic, que no sé si es bueno o malo, pero claramente eres el único distinto a nosotros. Sí. ¿Por qué es el director creativo? Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. ¿Listo? Vamos. Los 8 tipos de creativos. Miren lo que ustedes son. Ustedes son takers. Undertakers. El Taker es el más equilibrado, ¿no? El taker sí. Yo creo No, que el el taker es maker que más es- no, No, al no. contrario. El más El equilibrado. más equilibrado es más duro. Porque el más equilibrado es Ah, no, pues Mickey es el el crazy. ¿Listos? Vamos a la siguiente. Empecemos. Los takers. ¿Qué pasó con ustedes? Watches game shows. Un tomador solamente consume lo que le ponen enfrente de él. Está raramente interesado en crear cualquier cosa excepto un sándwich. Oh. La mayoría de los ¡Qué norteamericanos. tristeza! ¡Qué tristeza! Vean, no me decepcionan. Somos como la mayoría de... Lo trataron Somos como la mayoría de personas, es lo que está diciendo. Pero eso no dice que es malo. ¿No? Todavía dice que es Son malo. tipos de No, creativos. no, Primero de todo, Eduardo, dejen de criticarse. Claro. Eso es un análisis, háganle. Segunda, un Eduardo. mimic es el que imita. Un mimic puede copiar cualquier cosa, pero no entiende el significado grande de los trabajos, como el significado más grande de los trabajos. Tiene mucho trabajo en encontrar sus propias ideas. Por ejemplo, es un imitador. Es un... Creo que le fue más mal. A ver, miren, el empata. El empata dice, un empata toma la iniciativa y de la cultura... ¿Qué? Le da durísimo a todos. Por eso debería estar en el Bueno. proceso De de... selección, de toda la agencia. No, pero ninguno se pidía. Empat tampoco. No, pero That's pero perfect. tiene Rise que up, hacer rise. selección y empieza a encontrar esos perfiles para construir un Claro. equipo más... Sí. No, para mí, aportan venga, cosas. yo de verdad, ¿cómo siento que funciona esto? Yo siento que funciona como hijo de puta. Claramente el tipo nos está haciendo un análisis para que uno sepa en qué está y te va a presentar la fórmula para que mejores, ¿no? Ah, ok. O sea, esto no es una crítica, esto es Yo una... también creo Como un que autoanálisis, son tipos más de bien. creatividad. ¿Qué? O sea, yo creo que todas son válidas. No, se sabe. son 8 tipos de creativos, punto. Sí, sí. Todo el mundo crea. Menos la taker. ¿Vale? Va de nuevo. ¿Cómo que cuántas Ay, sí, ¿de líneas? dónde copiaste eso? Bueno, venga, poco. Poco que esto es largo, huevón. Un empata es una persona... Puede ser, pero poco. Poco. De esta que se va a preparar sin Pinche nada. güey, esto tú no deberías ser un taker sino un quitter, ¿no? Mira, me ubico más por este lado. Hay que tomar la prueba. Bueno, chicos, sigamos, ¿listos? Sigamos. Un empata tiene una apreciación íntima de la cultura y las condiciones humanas, pero no puede traducir esto en ideas originales. Estas son personas que lloran en las fiestas. Pero por de la borrachera. El loco es el que está allá afuera en el campo izquierdo en béisbol. Dice, un loco es el que está por todas partes. Ella está constantemente pensando sobre sus extrañas ideas y no logra concentrarse y son muy complicados relacionarse con las ideas. Ella nunca empieza nada que termine. Ejemplo, el primito joven. jodón. Exacto. ¿Quién es el primero? No, el primito Ejemplo, joven. tu primito jodón. Es ¿No un tienes chino. un chinito que hace de Mamón. todo y no hace nada? Chinito Bueno, mamón. es un Chinito ejemplo, mamón. imagínatelo, no jodas. Bueno. El soñador. El soñador es nada sino un soñador. Un soñador es una persona llena de ideas creativas y maravillosas, pero tiene tiene grandes dificultades en terminar lo que empieza. Normalmente está muy intimidado por la realidad y prefiere la soledad calientica de su mente. Como Un pajuelo. Muy emo la vaina. el outsider, siempre está mirando hacia Es adentro. introvertido. No. Es el pitufo soñador. Es el que Ah, por allá. podría ser, pero no hace nada. Sí, nadie Solo lo sueña, quiere. no hace nada. ¿Listo? Sí. Siempre mirando hacia adentro. El extranjero o el outsider es como el externo. Está desconectado de la cultura. No por su
escogencia o por su aflicción. Pero eso no le impide crear grandes cantidades de trabajos extraños e inaccesibles. Por ejemplo, Wesley Wills y Henry Dagger. Si alguien los conoce, qué bueno, pero yo no. Will es el creador de la Wills. Yo solamente conozco a Wendy Y el y Jeffrey. Creo que está aplicando Producer. Producer. Gracias. Dice, es el que hace las cosas. Get her done. Es el que hace que sucedan las cosas. Un productor es muy bueno en hacer que las cosas suceden, en crear cosas para las personas, incluso si no son muy originales. Su trabajo normalmente se describe como churned out, como ya pasó, como la gente ya lo dejó atrás. ¿Me explico? Hace cosas, pero la gente ya la dejó atrás. Antideserción traduce No, churned out es como que ya se quedó atrás. Y ya repita, y ya hecho. Sí, pero la hizo. La hizo, pero ya estaba. Hace cosas, hace cosas. Hace cosas y hace cosas y es marica. Sí, pero ya la habían hecho. ¿Me explico? Sí, tranquilo, vamos. Por ejemplo, Daniel Steele. ¿Saben quién es Daniel Steele? Es una que si no estoy mal, es la que escribió El color púrpura, que es un gran libro, pero ya lo habían hecho. ¿Me explico? A lo bien. Pues es otra historia más de. ¿Me explico? El constructor está ocupado haciendo cosas muy chéveres que le gustan. Dice, un constructor es raro encontrarlo es un artista raro y balanceado que es prolífico, relevante y original. Por ejemplo, Lady Gaga o Picasso. Esos son los que hay que tener. Esos son los 8 tipos de cosas que hay. ¿Listos? Pero el único que es bueno es Maker. Claro. Todos están pésimos. Yo no sé. Yo no creo que ni esté descalificando, no lo creo. No me parece tan la calificación, sí me parece muy peyorativa para nosotros. A mí me parece Yo que. creo que uno tiene una aspiración de estar en otro estado, pero no significa que estés mal en la posición. Por eso Lo que pasa es que uno, si uno se mueve, o sea, si lo quieres ser creativo, básicamente le toca estar ahora así. No, para hacer un maker. Para hacer un maker. El Maker es el estado ideal. Es una Exacto. trinidad ahí. Exacto. Pero venga, dice, hay que fortalecer tus elementos débiles. Exacto. Dice, para construir equipos creativos debemos combinar las fortalezas creativas de cada individuo. Entonces, muy probablemente por eso es que uno trabaja bien en equipo. Claro. ¿Me explico? Porque es que yo soy un doer y este huevón es un no sé qué y el otro, cuando nos concentramos, todo lo funciona. ¿Me explico? Hagámoslo. Strengthening weaknesses. Hay que fortalecer nuestras debilidades. Vamos a empezar ahora con el de foco. ¿Se acuerdan? Para el do. Sí, hay que estar poco. Exacto. Entonces dice, hay que generar rutinas, es lo que dice. Hay que entrar en rutinas para hacer cosas, ¿vale? Para el connect, dice, hay que enredar las cosas. Literalmente hay que enredarlas. Y para el skew, para la desviación, hay que encontrar, Otros caminos. sí, como significados atrás, ¿no? Ese minder es como, no sé qué es minder. Es como, Significadores. no, ya sé cómo traducirlo, iconoclasta. Uy. No, pues ya la sí. El iconoclasta es el que destruye las cosas que son iconos. O sea, los iconoclastas vienen de la Revolución Rusa, cuando los iconoclastas entraban a las iglesias y rompían los iconos religiosos porque no querían ser católicos sino ortodoxos. Ok. ¿Me explico? Entonces un iconoclasta es eso, el que entra y rompe lo que está predeterminado. ¿Vale? Rompen paradigmas. Sí, como lo default. El que pelea contra lo estándar. Lo estandarizado. ¿Vale? Entonces dice, pero antes de empezar a atacar los elementos individuales, debemos fortalecer todos tus elementos creativos trabajando en el focus. ¿Se acuerdan que el foco es la primera etapa de las 5 cosas? Ahí vamos. Foco. Cue. ¿Saben qué es cue? No. Cuando uno le dice al actor, on my cue, start, cuando yo te haga la muestra. A mi señal. Sí, es como la marca, como a mi señal. Sí, marca la escena, de hecho, dice. El cue, Marca la marca el escena. cue, cue the scene, marca la escena. Marca. O cuando, por ejemplo, el artista, no, el artista en el teatro le dice al tipo, give me my cue, dime cuándo entro, dame la entrada, esa es la entrada. La cue es la entrada, cuándo entro, ¿vale? Entonces, focus.
Y Louis Pasteur, que es, a ver, ¿qué se inventó Louis Pasteur? ¿Alguien sabe? La leche pasteurizada. Bien, muy bien, pero... La penicilina. Penicilina, muy bien, estamos seguros. El proceso de pasteurización lo inventó él también, ¿de acuerdo? Total. Muy bien. Y no fue para la leche, fue para la cerveza. Para poder empacar cerveza al mismo tiempo. Listo, dice, el chance favorece a la mente preparada. ¿Vale? Capture, catalog, review. Captura, cataloga, revisa. Captura. Siempre, siempre carga un método de captura accesible, omnipresente y rápido. Es una tontería, No, pero no, miren no, lo que te no, está no. diciendo. Poco. Dos, hay que tener una cámara Fue puta. en su momento. En el 76. Qué putería de foto, ¿eh? Sí, qué puta. Cataloga. ¿Qué? Lo devuelves, por favor. Sí. Dos veces. ¿Ahí? No, Acá. no, donde la mencionaba tres. Captura, cataloga, Y revisa. revisa. O evalúa, sería la traducción correcta, ¿verdad? Captura, cataloga y evalúa. Pero ese es el foco. Esta no es todavía la metodología, ¿no? Es No, es foco. revisa, yo diría que revisa. Revisa, sí, me parece. Captura, cataloga y revisa. Entonces dice, marica, siempre ten alguna forma para que captures. Mira qué pasa si no tienes. Esa foto solo existe gracias a que alguien estaba listo para hacer eso. Cataloga, encuentra una forma de archivar todas tus ideas para que sean encontrables y útiles. ¿Vale? Y ahí él recomienda Evernote. Cataloga, dice, es distinto tener montones a tener pilas, Estantes. estantes, como estantería. Es distinto tener montones a tener estantes. ¿Vale? Y revisan. Siempre evalúa tus ideas regularmente. Y porque tus ideas tienen un periodo de caducidad. Esa idea que se te ocurrió ayer y que tú crees que es súper importante, mañana ya no sirve porque ya salió otra cosa. Entonces revísala. Entonces, concéntrense. Un brief creativo en 4 partes. 1. El mensaje clave. ¿Qué es la cosa más importante que tenemos que transmitir? ¿Qué es el reto? ¿Para quién es esto? ¿Y por qué vamos a hacerlo? Y él dice, el qué es la enunciación de un reto. El objetivo de comunicación, el target quién y el mismo. Es el target, la audiencia, el segmento, pues. Y por qué es el enunciado de propósito. ¿Vale? Entonces, el brief en 4 cosas, dice. El mensaje clave es: el método creativo y los sistemas creativos pueden ayudarte a ser una persona más creativa. Él está dando un brief, es lo que está haciendo. ¿Qué? El challenge statement. Definir creatividad. Va a dar un reto que él tiene. Es definir la creatividad. Ayudar a los otros a identificar sus fortalezas y debilidades creativas. Proveer herramientas para mejorar y habilitar la creatividad. Ese es el reto. ¿Quién? Cualquier persona con intención de hacer cosas originales e interesantes. Podría ser un artista, un músico, un director, un diseñador, un escritor, un empresario, un inversionista, un banquero o un inventor. ¿Y por qué? O el estatuto del enunciado de propósito, para inspirar y habilitar mejores resultados creativos en el universo. Ese es su brief. Dice, como importante, como... Aquí lo que va a empezar a anunciar son metodologías. Dice, Darkroom, el cuarto oscuro. Los estudios muestran que las personas están mejor preparadas para encontrar insights a un problema después de un pequeño break mental. En esta era de la conectividad ubíquita, el email, los mensajes instantáneos, la social media, la saturación, no deja que tu cerebro pueda reiniciar en la ocasión para estar listo para enfrentar un nuevo reto. Te da 4 tips. 1. Encuentra un cuarto oscuro, relajado,
y apaga todo. 2. Cierra tus ojos. 3. Concéntrate en respirar en la forma en la que respiras. Ignora tus propios pensamientos como si fueran nubes. O sea, lo que te está diciendo es, antes de empezar, shh, pete no. Él dijo pete. ¿Digo pete? Dijo pete. ¿Cuál es el pete? Pero Cierra los ojos. Dijo pete. Puta, güey. ¿Cómo voy a decir pete, güey? No sé por qué dijo pete. No puede ser. No quiero saber por qué digo Sí, pete. más- Voy a ignorar. Está pensando en voz alta. No, sí sacó. Que le hagan un pete. Ah, que le hagan un Un pete. pete. En el cuarto oscuro. en el- No, sería- tienes que expander más las ideas, güey, porque si no puedes quedar muy mal. No sería pete, sería una tota porque se le hace. Está mal. Total. Siguiente. ¿Cómo hacer BS better? BS pues parece que es bullshit. Pero lo que él dice, es brainstorming. Ah, O sea, brainstorming bullshit. Exacto, lo que está diciendo es BS. ¿Vale? ¿Vale? Es como No, para. FTL. Es como el FPL. De ahora en adelante. Entonces, ¿cómo está hacer aquí aplicado. BS better? ¿Cómo botamos un poquito de BS? De bullshit, pero no de brainstorming. Dice, mire, trae suficientes equipos, plumas, papeles, comida, lo que sea. Designa un facilitador neutral para que el grupo se mantenga en la tarea y pueda sacar la participación total. Eso es bueno, ¿qué? Como cuando vamos a echar carreta, uno de nosotros no tiene que botar carreta, tiene que hacer que el Solo grupo se anotar. mantenga. No solo notar, huevones, no pierdan el tiempo, foco, ahí la idea, bota la idea, haz lo que tienes que hacer. ¿Qué hubo? Sí. Exacto, es el coach. ¿Qué hubo? Dame más. Dice, designen una persona neutral para que haga eso. ¿Listos? Trabaja en pequeñas explosiones de deadlines, de fechas de entrega. Y él llama a esa metodología time boxing, que me parece muy pila. Es, huevones, 5 minutos, entreguen. Listo, siguiente, 5 minutos, entreguen. ¿Me explico? ¿Cómo hago time boxing? ¿Cómo hago pequeñas cajas de tiempo? Para que, presión para que lo que él dice, crear un sentido falso de urgencia. Es bueno. Que me parece interesante, y nunca lo hacemos nosotros. No, siempre hacemos, pero de verdad. Siempre estamos urgidos. Pero siempre estamos. Pero le botamos una hora entera a estar urgidos. exacto. El tipo lo que dice es pequeñitos, dame 2 minutos. Y eso hace 5 sentido minutos. que sea chiquito. Exacto, te hace entregar cosas. No te hace como, sí. 30 minutos. La idea. Es que algo que sí tiene eso. Por eso Su los mamá resultados. tiene, en medio de su mamá era gallo, tiene cosas chéveres. Ahí va. Por eso los resultados. Está por mal. Rápido. Saca todas las ideas. Ahí sí ya es totalmente. Dice, oye, ¿qué haces, güey? ¿Quieres hablarle al oído a José? Concéntrate. Dice, saca. Sube un poquito más. Dice, saca todas las ideas. No juzgues, no censures. Resérvate toda la juicio y toda la censura. O sea, no existe bueno el malo. Saca, 10. Dice, crea muchas ideas, construyelas y tuércelas. Eso sí no es lo último, pero bueno, exacto. Todo lo que se hace. Y pero que no- captura todo. Exacto. ¿Listos? Captura todo. Captura todo. Todo lo que se te ocurra. Y después vota. Que me parece divino. Sí, porque con ese código ya tienes algo en la cabeza. Sí, dice, types of BS, quantity, quality and uniqueness. Las 3 Qs. Cantidad, calidad y unicidad. ¿Vale? Entonces dice, los 3 tipos son, de cantidad es ideation, que es la inducción. El ideation es invéntate cosas. Brainstorming for quantity, es hacer ejercicios de botada de ideas para cantidad. Después, problem solving, esto es soluciona un problema o no, es el análisis. Dice, conectando y agrupar ideas para que tengan calidad. Ahorita lo explica muy bien adelante. Y finalmente, innovación, que es síntesis. Dice, empujar esas ideas a territorios únicos. ¿Mm? ¿Claro hasta ahí? Sí. Acciones. Do. La acción se trata de hacer. Es el acto de la creación. Se trata de aprender cómo fallar bien. Eso me encanta. Se trata de aprender cómo fallar bien. Es un viaje de 10.000 pasos. Es
sencillamente moverse hacia adelante. Echar para adelante. Es echar para adelante, es no parar. Live. Es otra cosa. Por un lado, el live, Por un lado es